Hola, muy buenos días. Buenos días, mi nombre es Víctor Javier y de nuevo estoy aquí, ¿verdad? Para compartir las buenas noticias que Dios nos ha dado a través de un proyecto de vida, de un programa que nos hizo renacer en todos los sentidos, íntegramente. Por eso mismo es que mm, queremos compartir este mensaje a todo mundo, porque ya tengo años con la buena noticia de que sí se puede sanar de las emociones, pero hay que ponerle ganas. Bien, hoy tenemos, tenemos el libro de las leyes, el capítulo, bueno, ahorita se los va a decir Sandra. Sandra es nuestra lectora y va a ser nuestra coordinadora al mismo tiempo. Así es que vamos a darle paso a Sandra para que nos platique sobre la reflexión y posteriormente el tema. Adelante, Sandra. Gracias, sí, buenos días. Buenos días a todos. Soy Sandra y hoy estaré en la coordinación. Hoy es miércoles 10 de septiembre y la chequera del Banco de la Fe dice así: Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Deuteronomio 28:6. Las bendiciones de la ley están vigentes. Jesús confirmó la promesa cuando soportó el castigo. Si yo guardo los mandamientos de mi Señor, puedo apropiarme de estas promesas sin ninguna duda. Hoy entraré a mi casa sin temer malas noticias. Entraré a mi aposento esperando oír buenas nuevas de mi Señor. No tendré temor de entrar en mi interior mediante un autoexamen, ni de revisar mis asuntos mediante una diligente inspiración de mi actividad. Tengo mucho trabajo por hacer dentro de casa, dentro de mi propia alma. Oh, anhelo una bendición en toda ella, la bendición del Señor Jesús que ha prometido habitar en mí. También debo salir. La timidez me orilla a desear quedarme adentro y no salir nunca más al mundo pecador. Pero debo salir para cumplir con mi llamado y debo salir para poder ser útil a mis hermanos y útil a los impíos. Debo ser un defensor de la fe y un atacante de la impiedad. Oh, anhelo una bendición para mi salir en el día de hoy. Señor, concédeme ir donde tú me guíes y ocuparme de tus asuntos, bajo tus órdenes en el poder de tu Espíritu. Señor Jesús, entra conmigo y séme invitado, y luego sal conmigo y haz que mi corazón arda cuando hables conmigo en el camino. Amén. Gracias. Bueno, qué importante es entender que los mandamientos de Dios son vigentes. Los 10 mandamientos inscritos en el Éxodo 20 y Deuteronomio 6 o 5. Y aquí
nos dice el escritor que solamente practicando esta palabra podemos nosotros tener las promesas. Bueno, el escritor tiene algo de razón, pero se olvida de algo, la gracia. Nadie, ningún ser humano, puede practicar perfectamente los 10 mandamientos. Nadie. ¿Por qué? Bueno, porque tiene que aprender a tener dominio propio, dominar su instinto natural, romper con sus deseos egocéntricos. Y para esto hay que tener conocimiento. ¿Cuáles son mis deseos egocéntricos o cuáles son las palabras que me justifican para hacer lo que no tengo que hacer? ¿Cuál es el engaño que hay dentro de uno para entender este aspecto? Así que no es el que practica perfectamente la ley en ese tema quien recibe las promesas. Quien recibe las promesas es aquel que tiene un corazón dispuesto a transformarlo, a ser diferente, a aceptar lo que Dios dice, sin poner en tela de juicio lo que Dios habla. Pero aún así, Dios dice, pruébame, pruébame. Y cuando dice pruébame, está diciendo, yo existo y estoy aquí y te puedo dar pruebas de mi existencia. Pero Dios no quiere que nosotros tengamos una fe ciega, absurda, que solamente escuche y crea lo que me dicen y hacerlo. No, Dios dice, comprueba mi palabra. Detén tu pensamiento y comprueba a ver si verdaderamente está de acuerdo con lo que tú, Dios, piensa. Aunque esto es de buena voluntad, es de una entrega diaria de buena voluntad, no es de mucho rezo, es de diálogo y práctica. Diálogo y práctica. Un ejemplo gráfico que nos presenta la escritura es el ejemplo en la forma en que Dios habló directamente con, con ese hombre que le fue quitado todas las cosas. Sí, Job, ese no hombre estoy hablando. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que en medio de un remolino escuchó una voz que le dijo, párate y cíñete como hombre y vamos a hablar. Él estuvo solicitando que Dios se presentara, ¿no? Pues Dios se presentó con él. Y cuando le conoció, Job dijo claramente, de oídas te había oído, mas hoy mis ojos te ven. Tengo mi mano en la boca y estoy asombrado. Dime en qué me he equivocado y no volveré a hacerlo. Pero Dios no le respondió nada, sino le hizo preguntas y preguntas y preguntas y preguntas y entendió que él no sabía todas esas cosas que Dios preguntaba. Y se sintió más pequeño de lo que era. Y se dio cuenta de su error. Su error era creer que era el más sabio de ese lugar. La soberbia espiritual estaba corrompiendo su espíritu. Por eso fue probado. Y fue probado no con males, porque Dios no lo probó con males. Dios pregunta, ¿por qué acepté yo esta provocación del enemigo? Hace una pregunta como si él no supiera, pero es para nuestra reflexión. Entonces, Job dijo, me arrepiento, con todo mi corazón me arrepiento, no volvería a hacerlo.
reconoció su mano, sin que Dios dijera palabra alguna directamente. Estas personas que de buena voluntad practican la palabra de Dios van adquiriendo el derecho de adjudicarse las promesas de Dios. No es necesario ser perfecto, sino buscar la renovación anhelada de manera constante, perseverante en la fe. Gracias. Bueno, pues vayamos ahora a la lectura. Adelante, Sandra. Sí, gracias. Pues el miércoles pasado empezamos el capítulo 6, que es la enfermedad emocional. Es la misma en todas las personas. Y nos quedamos en un dolor de muelas. Y dice así: un dolor de muelas es un dolor de muelas, sin importar dónde esté localizado o qué es lo que causa o qué es lo que está causando en el nervio se estimule, ya sea por una caries o quebradura. El cáncer es cáncer sin importar dónde esté localizado o cuál es la forma en que se manifiesta. La mente humana solamente es capaz de ciertas cosas. Hay un límite a lo que ella puede hacer y experimentar. Hasta cierto punto es razonable suponer de que es solamente capaz de soportar ciertas reacciones anormales, lo mismo que ciertas reacciones normales. Por lo tanto, la enfermedad emocional no puede ser única en un individuo, ya que él solamente puede llegar hasta un límite y muchas personas deben haber experimentado las mismas cosas antes. Ha sido establecido que el olvidarse de uno mismo y amar a nuestro prójimo hace que una persona sea normal y feliz. Nosotros que hemos sufrido esta enfermedad y que nos hemos recuperado, atestiguamos que lo contrario, el egoísmo y la falta de amor para otros, hace la enfermedad emocional y la infelicidad. En nuestro caso, estamos seguros de que esta fue la causa. Cuando estuvimos enfermos, cada uno de nosotros pensó que éramos los únicos, que nuestra enfermedad no tenía comparación con la de ningún otro. Otras personas, incluyendo los profesionales que nos examinaron, también pensaron que nuestras enfermedades eran únicas y que se deberían llevar a cabo extensivamente pruebas de nuestras reacciones a los problemas. Encontramos que estas extensivas pruebas no eran necesarias, que solamente era necesario reconocer los factores comunes de la enfermedad emocional que todos tenemos en común. Con todas las personas que sufren la enfermedad y hacen algo acerca de estos factores. Por ejemplo, no importaba si nosotros teníamos o no dinero, si teníamos o no un trabajo, una casa, etc. Estas cosas eran detalles superficiales. Lo que sí importaba es que teníamos una enfermedad espiritual que se mostraba en el odio, falta de amor para otros, egoísmo, avaricia, resentimiento, compasión por uno mismo y otros devastadores sentimientos y actitudes. Estos sentimientos y actitudes
eran las causas de nuestras dificultades en todas las áreas de nuestra vida y verdaderamente no podían evitarse que nuestras dificultades sucedieran. El ajuste normal no era posible con los sentimientos equivocados que teníamos. Así, estos sentimientos equivocados son el motivo de nuestras dificultades, no las dificultades por los sentimientos. Pensamos, como muchos otros, que si nuestras dificultades pudieran ser resueltas, todo estaría perfecto. Esto es poner la carreta delante del caballo. Los sentimientos deberían ser corregidos antes de que cualquier problema pueda ser resuelto. Es tan fácil culpar a los problemas por el desorden en que están nuestras vidas. Durante todo el tiempo que nosotros hicimos eso, nos mantuvimos enfermos y nos empeoramos. Para recuperarnos tuvimos que llegar a la conclusión que nuestras emociones enfermas estaban causando todos los problemas. Cure las emociones enfermas y verá qué bien los problemas se resuelven por ellos mismos o pueden ser resueltos inteligentemente por primera vez en nuestras vidas. Como personas emocionales enfermas, todos nosotros hicimos las mismas cosas negativas y tuvimos los mismos sentimientos y actitudes equivocados. La única diferencia en nuestras cosas eran los detalles superficiales de acuerdo a la clase de desorden en que estábamos, debido a una misma enfermedad. Neuróticos, alcohólicos, adictos, jugadores y todas las personas con la enfermedad emocional pueden hablar una con otra con un completo entendimiento y comprensión. Nosotros sabemos que nuestras enfermedades son las mismas. Ellas solo se difieren por los detalles superficiales de su manifestación. Si estas enfermedades fueran diferentes, este entendimiento y comprensión no sería posible. Si las enfermedades fueran diferentes, las formas en que se manifiestan en diferentes personas no tendrían lo suficiente en común para comprenderse uno al otro. Este no es el caso. Hemos encontrado que es idéntica, excepto en los detalles de nuestra experiencia en la vida. Aún existe entre nosotros personas que tienen múltiples clasificaciones de la enfermedad y quienes declaran que las enfermedades son las mismas. Conocemos personas que son alcohólicas, adictas a las drogas, neuróticas y jugadoras que ahora están bien y felices. Todas estas personas y muchas más refuerzan el hecho que estamos enfatizando. La enfermedad emocional es la misma en todas las personas. Gracias. Esta Bien. Qué importante es lo que el doctor Grover nos da a conocer en este escrito. ¿Para qué tanto desarrollo en el sentido de mm, análisis físicos, análisis del cerebro? Lo que no pueden analizar es el espíritu. Los síntomas son
variados, pero limitados, dice el doctor Grover. Es decir, todos los enfermos tienen el mismo síntoma y es la misma raíz del problema. ¿Cuál es la raíz del problema o el problema en sí? El problema en sí es un instinto desbocado. Ese es el problema. El instinto tiene cuatro manifestaciones propias de él y caminan juntas. Temperamento, dolor, miedo y ansiedad. Pero el instinto no razona, no piensa. Es como un animal, una bestia. El instinto no razona, no piensa. Pero la forma estructural en que hemos sido creados es a través del razonamiento espiritual. Por eso alguien enfatiza, primero es el hombre animal y luego viene el hombre espiritual. Porque la raíz del problema es exactamente el mismo. No hay 5 enfermedades, 10 enfermedades. Ay, es que soy sexólico. Ay, es que soy alcohólico. Ay, es que soy comedor compulsivo. Ay, es que soy codependiente. Y le puedes seguir dándole a los síntomas por donde tú quieras, pero la enfermedad es la misma. Soy neurótico, soy iracundo, soy lujurioso, soy perezoso. No, la enfermedad es la misma. La raíz de la enfermedad es la misma. Es una enfermedad espiritual, no es una enfermedad del cuerpo. Por eso, ni el psiquiatra, ni el psicólogo, ni el médico general pueden dictaminar claramente lo que sucede. Así que, si nosotros entendemos esta enfermedad a tiempo, no necesitas de ningún médico. Solo necesitas comprenderte cómo funciona en ti el problema espiritual. ¿Y cuál es el trabajo que tienes que hacer para desintoxicarte de ese problema espiritual? Lamentablemente, la mayoría no puede comprender lo que es el espíritu y anda viajando en su mente pensando en cosas incoherentes. Pero queremos revelar la verdad que nosotros hemos encontrado. Yo estoy de acuerdo con el doctor Grover, completamente de acuerdo en que la enfermedad es la misma. La enfermedad de los defectos de carácter o pecados. Y si hablamos de pecado, significa que tiene un origen espiritual. Puedes creer en Dios si quieres o puedes no creer. Esa es tu decisión. Pero los que creemos en Dios, en un Dios definido, en un Dios que tiene un plan y que nos ha hablado desde el principio, desde antes que la tierra no existiera, y que nos ha hablado del por qué nos creó a nosotros y cuál es el objetivo de Él, y cómo es que se vinieron abajo sus proyectos o sus planes de momento, pero Él siempre tiene un plan B o C o D. Así que cuando comenzó esta situación, primero fue la caída de un protector espiritual de la tierra. Y luego fue la caída del hombre, Adán. Gracias a ellos entró la muerte y la separación del ser humano
de la vida. El ser humano se separó de la vida, pero la vida no se separó del ser humano. Y estoy hablando de la vida espiritual, de una fuente de vida de amor espiritual, Dios. Nunca se separó de su creación. Siempre ha estado con su creación pendiente, ayudándola a que no se autodestruya, a que el mal no sea permanente. Por eso inspira a los hombres. Para mí, independientemente de la imperfección que pudiera tener Bill W., es un ser inspirado. Porque no se necesita ser perfecto para ser inspirado. Lea usted el libro de Salomón. El rey Salomón, la opulencia de Israel durante 40 años. Vea su vida. Cuando comienza su ministerio para la creación del templo, todo era puro y limpio. Pero poco a poco su corazón se fue corrompiendo. Empezó a analizar y a estudiar problemas y situaciones de la vida y a experimentar él mismo hasta la locura. Se salió de control, su instinto natural se desbocó. Y entonces vino la infidelidad. Pero a pesar de ser infiel a Dios, él seguía siendo inspirado por Dios. Podemos ver a otro personaje, y este personaje fue Sansón. Él nació para vencer a un pueblo enemigo y fue inspirado por Dios para vencer a ese pueblo enemigo. Pero él tomó decisiones negativas que lo llevaron a un punto donde ya básicamente él era inútil para su objetivo. Pero a pesar de que él actuó mal, tenía que cumplirse la orden de Dios. Y él mismo tomó la determinación de destruir el lugar donde se estaban festejando miles de personas en una plaza, y todo el techo cayó sobre ellos. Y así se cumplió la profecía de aniquilar al enemigo de Israel. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo hombre imperfecto puede ser inspirado por Dios, aunque no cumpla los requisitos que Dios le pone. Dice Santiago, ¿acaso Elías no era un hombre común como nosotros? Y él descendió fuego del cielo e hizo que el cielo no lloviera en 3 años. Y era un hombre común como nosotros. ¿Qué es lo que estaba queriendo decir Santiago? Que lo importante era la buena voluntad y la entrega diaria a valores espirituales que fluían de la boca de Dios para exterminar con la enfermedad espiritual. Ahora, aquí es donde el doctor Grover nos está proponiendo que nos demos cuenta de que por más que busques, la respuesta es una sola: el programa de la recuperación. Es la fuente de tu salud, pero tienes que aprender a entender cómo eres tú, en el sentido de tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos,
los valores que has generado en la vida, que te hacen ser hipersensible, que te hacen estar molesto, los sentimientos de culpa, de vergüenza y de miedo que están dentro de ti por actos que hiciste o por actos que te hicieron. Todo ese cúmulo de cosas que apoyaron en la deformación del instinto natural, la falta de humildad, como expresó Robert Grover, esto es poner a los caballos delante de la carreta. Los caballos generan humildad, la carreta intelectualidad. No es la mucha eminencia del mundo la que va a resolver mi problema espiritual. De hecho, ni la medicina, ni la psicología, ni la psiquiatría pudo a mí sanarme. Yo creo en la sanidad de las emociones porque las vivo, por eso creo en ellas. Y creo que cualquier persona, no importa el síntoma que tenga, puede sanar sus emociones. Pero tienen que seguir sencillos pasos prácticos, pero que para su mente resultan tontos o muy dolorosos o imposibles para su propia mente. Por eso, la cura de la enfermedad, de acuerdo a la propuesta de este hombre, fundador de Neuróticos Anónimos, no la pueden comprender muchas personas. Primero, porque el instinto empezó a desbocarse desde que nacimos. Empezó a tomar decisiones por nosotros, porque nosotros no podíamos razonar, no podíamos gestionar emociones, ni teníamos un juicio claro de las cosas. Y nada de darle poder a la genética. Ay, es que la genética, es que mi padre, y es que mi abuelo, y es que... No, nada de eso. Ni tu padre, ni tu abuelo, ni nadie. ¿Por qué? Porque los problemas de los padres son de los padres, y de los abuelos son de los abuelos, y mis problemas son mis problemas y yo los tengo que arreglar aquí y ahora. Porque, les decía, el temperamento es una energía parte del instinto. Hay tres tipos nada más de temperamento. No hay 8, 9, ni 10, ni 12, ni 15, ni 20, 1000. No, solamente hay tres tipos de temperamentos. Y la pedagogía los señala perfectamente. Uno, el temperamento fácil, el temperamento regular y el temperamento difícil. Tres temperamentos. Al ver la cadena de sucesos infantiles, uno se da cuenta qué temperamento tiene el individuo y por qué se deformó. Pero no fue por el temperamento. Fue porque los instintos ya habían tomado decisiones egoístas. Ellos habían inscrito ya una historia a partir de nuestro nacimiento. Ellos estaban gobernando parte de nuestra existencia, pero no nos dábamos cuenta que el instinto ya estaba desbocado. Y las cosas que hicimos cuando niños y cuando adolescentes y cuando adultos solamente reforzaron las cosas del instinto natural. Y los accidentes que tuvimos con otros enfermos que de alguna manera abusaron de nosotros, ellos no provocaron el problema. Ellos lo engrandecieron. Es como si ves un cerco roto,
estaba penitas roto ahí. Y alguien llega con unas pinzas, pum, 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 y abre una puerta. El cerco ya estaba roto, pero se abrió más grande. La enfermedad ya estaba ahí, pero tu relación negativa y enfermiza con otras personas lo hizo ser más grande. Y aparecieron los síntomas de la neurosis por una gran frustración interior y por una falta de educación emocional profunda. El instinto ya se había desbocado cuando yo empecé a tener juicio de las cosas. Y digo juicio porque yo no tenía sano juicio, tenía un juicio, pero no sano, ya que no podía gobernar mi vida, mi existencia. Era impotente ante, ante la forma en que se había desbocado mi instinto natural, porque es un solo instinto. Pero el temperamento, ¿qué implica el temperamento? El temperamento es una energía que a través de lo que percibo en el ambiente, escucho, leo, pienso, se eleva o se calma. Pero el temperamento en sí tiene el 60% de la genética. Sí, pero el 60% de la genética es una sugerencia del temperamento, no es obligación. Si una persona tiene una tendencia hacia una situación que no es natural en su ser, es solamente una tendencia, pero si ella considera, oh no, es mi genética, es que mi abuelo era así, o mi abuela, o etcétera. No, 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 te estás convenciendo de que eres así. Y lo único que te vas a buscar es más dolor, más sufrimiento, más soledad, más enfermedad. Te vas a hundir más si le sigues el juego a la genética y a las falsas creencias acerca de la genética. Entonces, ¿desde dónde comienza la enfermedad? Desde tu mala convicción mental, de tu negativa convicción mental. Le crees a la ciencia y la ciencia te mete en un mundo de problemas. Te hace la vida problemática y se vuelve una explotadora de las emociones y de los sentimientos. No te curan, pero sí te cobran. Entonces, Grover dice que no hay 5 o 10 enfermedades mentales, que todos son parte de una sola. Estoy de acuerdo con eso. También es importante entender que no nos negamos a la posibilidad de que una persona haya nacido con una situación anómala en su cerebro, pero eso es un caso específico y especial, porque podemos ver la corteza de su cerebro y podemos ver sus neuronas y podemos entender algunas cosas del cerebro que pudieran estar mal. Pero para la medicina, mm, en cuanto a la psiquiatría se refiere, hay muchas cosas que siguen siendo para ellos dentro del cerebro, a pesar de todas lo que se ha descubierto el cerebro, siguen siendo misterios. Han podido crear una inteligencia emocional en base a logaritmos, pero no un cerebro que tome decisiones y que aprenda, ¿no? No han, no han desarrollado esa acción. La idea de los científicos hoy en día es crear neuronas líquidas y no en base a logaritmos.
¿Lo lograrán? Yo no creo. Pero la cuestión es esta, ¿no? Que el hombre sigue buscando cómo crear a un hombre, a un semejante. Y tan sencillo que es crear a un hombre, a una mujer. Nomás aparece y van a tener hijos. Hombre y mujer, van a tener hijos. Ya creaste un hombre, ¿no? ¿Para qué te vas a cansar tanto en eso? Pero el hombre juega el papel de Dios. Quiere ser similar a su creador y superar su perfección. Eso no lo va a lograr nunca. Pero entrar en una discusión acerca de lo que la ciencia promete o está haciendo o ha hecho implica naturalmente que nada de lo que ha hecho es perfecto. Pero nosotros seguimos enfermos, emocionalmente hablando, espiritualmente hablando, seguimos enfermos. Entonces, ¿cómo recuperarnos? Cuando comprendemos lo que nos dijo el capítulo 3 del libro de las leyes, que la enfermedad espiritual es la enfermedad del pensamiento, cuando comprendemos lo que dijo Carl Jung, pensamiento contra pensamiento, o sea, concepto contra concepto, idea contra idea, derribar argumentos falsos que están en la mente humana para poder cambiar de actitud. Si no cambias tu manera de pensar, no puedes cambiar de actitud. Y si no logras tener una actitud o vaya, crear un nuevo hábito en tu manera de pensar, no vas a poder lograr cambiar en tu forma de ser. Vas a seguir siendo un artista, alguien que pretende ser lo que no es. Por eso, si queremos ser verdaderamente genuinos, en mi caso personal, pues yo ya tengo más de 30 años sin la depresión y sin la ansiedad y sin la ira y sin el resentimiento. Por eso les digo que es posible hacerlo. ¿Cómo funciona el cerebro? El cerebro funciona para deshacer lo que ya tienes hecho y para construir nuevas cosas, nuevos hábitos. Tú puedes romper un mal hábito y puedes aprender a tener un hábito nuevo. Pero entiende cómo funciona tu cerebro. Tu cerebro es como un animalito. Cuando yo iba al circo de niño, me gustaba ver a los tigres de Bengala y cómo brincaban ese círculo de fuego. Pasaba. ¿Cómo los amaestraron? ¿Cómo lograron amaestrar a un tigre para que pudiera pasar sobre un círculo de fuego y brincar desde un obstáculo hacia otro obstáculo? ¿Cómo le enseñaron? Le crearon un hábito, le crearon una virtud para el hombre. ¿Por qué una virtud para el hombre? Porque el hombre es el que se satisface con lo que están haciendo con ese animal. Lo enseñaron a sentarse, a dar la mano, como si fuera un cachorro, pero es un tigre. ¿Cómo lo lograron? Es una mente de animal la que él tiene y tiene una capacidad
para absorber nuevas formas de actuar, para aprender nuevas estrategias. Solo que en este caso se le obligó y aprendió. Ahora bien, nuestra mente funciona igual en el sentido del aprendizaje. Podemos desaprender una actitud negativa y en vez de ella desarrollar una actitud positiva. Podemos destruir una actitud egoísta y podemos construir una actitud amorosa. Pero es importante romper con el engaño existente en nuestras mentes. Carl Jung dijo concepto contra concepto, idea contra idea, pensamiento contra pensamiento. Entonces, Jesucristo dijo, mi palabra es espíritu y es vida. Y espíritu en hebreo significa energía. Cuando hablamos cuando estamos hablando de un limpio, de limpieza, que vendría a ser espíritu limpio o espíritu puro, limpio. ¿Qué en hebreo cómo es? ¿Cómo es en hebreo espíritu limpio? En un buen español significa Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Una energía pura, un pensamiento puro, un pensamiento limpio. Es lo que significa eso. Es la palabra en acción. Jesús dijo, mi palabra es espíritu y es vida. O sea que mi palabra, si tú practicas lo que yo te digo, mi palabra te va a limpiar tu mente, tu espíritu, y vas a obtener vida. En otras palabras, sanidad. Podríamos decir que sanidad es un sinónimo de santidad, porque ¿qué es santidad? Es limpieza, es pureza, es sanidad. ¿Qué es la sanidad? Pues purificar tu cuerpo. Si tienes una herida en el cuerpo y te la limpias, te desintoxicas ahí toda esa herida, y el cuerpo hace lo que sigue. Le ayudamos al cuerpo y pronto cicatriza. Y entonces decimos, estamos sanos. Oye, ¿y dónde está tu herida? Estoy limpio, mira, estoy sano, estoy santificado, estoy limpiado, estoy sanado. Sanidad, santidad y limpieza son sinónimos. El Ruach HaKodesh. Ruach en hebreo es espíritu, HaKodesh es santidad, energía pura. Cuando hablamos solamente del espíritu, estamos hablando de una energía, pero clasifica tú la energía, porque hay energía eólica, hay energía eléctrica, hay energía electrónica, hay energía del viento. O sea, hay un montón de energías, un montón de espíritus. ¿Qué pasa con eso? Es una gran variedad de energías que provienen de un solo espíritu, de un solo poder. Ahora,
hablemos de nuestra energía, de nuestro espíritu. Nuestro espíritu humano, que no es el espíritu de Dios, es un espíritu humano y nosotros nacimos con un espíritu humano y no un espíritu de Dios. Es la energía que te da vida en el cuerpo y la que te ayuda a razonar, a pensar, a determinar. Nuestra mente está creada con facultades mentales, con memorias, pero tenemos que usar como herramienta principal los pensamientos. Y para eso es que tenemos que hacer análisis constantes sobre nuestra manera de pensar, porque la manera de pensar negativa o exagerada del humano hace que su ansiedad suba y luego fluyan los síntomas de irritabilidad o de tristeza, según su temperamento. Pero cuando aplicamos la energía pura del pensamiento y desintoxicamos nuestros recuerdos, desintoxicamos nuestras memorias de reacción, memorias que están grabadas en el instinto, que son parte de una historia, pero no es la historia, sino que es la conclusión de la historia. Entonces, con esas memorias que están ahí, en el instinto, tú no las vas a derrumbar con el cuarto y el quinto paso, ni con las oraciones tampoco, ni con tu fe en Dios tampoco. Todo eso es importante, pero tienes que esforzarte por formar un nuevo hábito una vez que encuentres una reacción negativa. Y eso es parte del programa, es el 10º paso de recuperación. Cada paso tiene una función importante de limpieza. Por eso cada paso es, reduce el egoísmo. Cada tradición te reduce el egoísmo. Si te lo aplicas. Y si no, pues seguirás enfermo. Por eso la raíz es la misma. La receta sigue siendo la misma. ¿Cuántos años han estado hablando los alcohólicos que descubrieron los primeros 100 alcohólicos? A partir de los primeros 100 alcohólicos, en 1939, a partir de ese tiempo hasta la fecha, ¿cuántos años son? ¿Y por qué? Funciona para uno y para otro y para otro y para otro y para otro, porque es la misma enfermedad. Solamente que muchos no atacan la raíz, sino que atacan el efecto y no la causa. Y aquí estamos viendo la causa que te produce la enfermedad. Y para eso necesitamos disciplina y entrega y buena voluntad y confianza. Y si no tienes esas cosas, difícilmente vas a obtener tú la sanidad de tus emociones. Si sigues almacenando odio, venganza, negligencia, resentimiento, frustración, enojo, no vas a sanar, no vas a mejorar en tu vida. El mundo es injusto porque un gobernante injusto está ahí, perversamente injusto. Pero
en el proyecto de un creador que nos ha otorgado este camino de sanidad emocional, hace que nuestro mundo interno se mejore y no tengamos un conflicto con el mundo externo, ni con la persona que vive a un lado de mí, ni con las personas que están fuera de mí. Entonces, necesitamos desarrollar el conocimiento de quiénes somos, cómo funcionamos, que es algo bien sencillo, no es complejo, es sencillo. Aprendes más, es más complejo la mentira y la estrategia que haces para ocultarle la verdad a tu mujer o para ocultarle la verdad a tus amigos o para ocultar la verdad a, a un médico o para ocultarle la verdad a cualquier persona. Esa estrategia es más difícil que la estrategia de la sanidad. ¿Por qué? Porque en ella tienes que hacer más esfuerzo y al tratar de esconder una verdad, lo único que haces es enfermarte más. El que descubre su maldad, éste prosperará. El que descubre su maldad y practica no hacerla más, prosperará. Pero el que encubre su maldad y persiste en ello, no va a prosperar. Porque esa prosperidad va a tener un límite. Como hemos visto caer a muchos empoderados a través del camino de la maldad, y cómo han caído, y cómo han sido derrocados. Aunque ellos se vistan como gente exitosa, pero es solamente apariencia, no es su realidad. Es el circo de la sociedad. Pero si tú quieres seguir siendo parte de ese circo enfermo de la sociedad, puedes seguir haciéndolo, ¿no? Es tu opción. Pero aquí nuestra visión es la recuperación, no la enfermedad. Es cómo puedo recuperarme, no cómo me enfermé. No importa el origen, cuándo o cómo te hayas enfermado. Lo importante es que limpies tu mente. Que sí es importante, el cuarto y el quinto paso lo es, pero cuando lo haces bien, reconociendo tus defectos y virtudes y teniendo una discusión que con alguien de tu problema, pero que te ayuda espiritualmente a establecer parámetros de justicia en tu vida. Porque si estás hablando con otro enfermo igual que tú, dudo que te vaya a ayudar en tu problema, por más padrino que sea o por más madrina que sea. Te podrá ayudar a salir y a consolarte y a decirte, échale ganas, que vas por el camino y todo ese rollo, pero a sanar tus emociones, no. Por eso es que es importante entender que es una sola enfermedad y hay una sola respuesta para esa enfermedad. Una sola respuesta. No necesito andar en 20 grupos para entender mi enfermedad. Y cuando me sitúo en la sanidad y me dejo de andar llorando por el pasado y también por la gente que está a mi alrededor, dejo de quejarme de ellos y aprendo a comprenderlos. Y como dijo Jesús en la cruz, perdónalos porque son ignorantes, no saben lo que hacen, no saben lo que dicen.
Entonces, si realmente estás dispuesto a cambiar tu existencia, tu mundo interior, tendrás que enfrentarte a ti mismo. Y créeme que una tribuna te podrá dar consuelo, pero no te cura. Y puedes estar dando vuelta en ellas como la rata hasta que te canses. Pero volverás como una rata a subir a la rueda y dar tu vueltas y vuelta hasta que te canses, pero no vas a pasar de ahí. Por eso se necesita no una nueva práctica, no, la comprensión práctica de los pasos de recuperación. Porque si yo te quiero dormir, te duermo, y si te quiero decir muchos chistes para que seas felices, pues te hago chistes y te cuento cosas jocosas de mi vida y te vas a reír, etcétera. Pero eso no es sanidad, eso es entretenimiento, pero no es sanidad eso. Te sientes relajado ay, sí, y vas a volver otra vez con el payaso, pero no cura tu vida. Te consuela, te hace reír, te sientes bien, te distrae, pero no te cura. Yo estuve en muchas convenciones con muchos payasos de esos, y había cosas como que eran claves, pero ninguna de esas era la raíz del problema. Hasta que seriamente me di cuenta que Grover tenía razón, porque empecé a buscar y a estudiar y a ver cómo podía practicar lo que Robert Grover decía. Y así, como dijo Champollion, ¡Eureka! ¡Eureka! Dirás tú, ¿y quién es ese Champollion? Champollion era un francés que estudió la piedra filosofal durante mucho, mucho tiempo. Casi 50 años estuvo estudiando esa piedra filosofal para encontrar la clave de la lectura de esos logaritmos que estaban ahí inscritos. Y cuando encontró la clave, él dijo, ¡Eureka! ¡Eureka! Ya lo descifré. Y en ese momento cayó. Y estuvo ahí por unos minutos prácticamente muerto, porque lo escucharon y vinieron a verlo. Y se levantó de nuevo. Tanta era la impresión de lo que había descubierto. Quizás a mí no me dio un infarto como a Champollion, pero la palabra eureka es de haber encontrado algo grandioso. Lo descifré. Empiezo a vivir una vida diferente, pacífica, tranquila, mis pensamientos tranquilos, sin conflictos. Los conflictos que puedo tener, pues son conflictos tan normales como de cualquier otro ser humano, que en la gestión de las emociones, el día de hoy, se regularizan. Las emociones nunca se van a dejar de sentir, los pensamientos nunca van a dejar de ir y venir, pero nosotros tenemos una porción de comprensión diferente que nos protege, porque aprendemos a usar nuestras facultades mentales y, como dijo el apóstol Pablo, nuestras facultades mentales en Dios son poderosas para derribar todo argumento que se levanta en contra de la verdad, es decir, para derribar toda mentira. Por eso detengan sus pensamientos, dice, y verifiquen para ver si estos pensamientos provienen de Dios.
Y luego dice, absténganse, absténganse. Una vez que encuentren ese mal, absténganse, deténganse y pongan sus cuerpos en sacrificio. O sea que va a haber dolor por no hacer lo que el cuerpo quiere, lo que el instinto quiere. Estamos domesticando no a un caballo, sino al instinto que nos ha domado a nosotros, que nos ha robado la paz, la seguridad, la confianza, la voluntad. A este lo estamos dominando nosotros. Y luego dice, preséntense a Dios limpios, santos, limpios, porque este es tu sacrificio racional para Dios. ¿Por qué racional? Porque es a través de la razón espiritual que estoy dominando esto. Y luego dice, posteriormente dice, transformen sus pensamientos, cambien su manera de pensar. No, no, fíjese bien lo que está diciendo, ¿eh? Cambien su manera de pensar, no se amolden a las acciones o a las actitudes de esta sociedad. En otras palabras, el apóstol Pablo estaba diciendo que el 97% de los seres humanos están enfermos espiritualmente y que si tú eres parte del 3%, necesitas no amoldarte a esas formas de ser. No significa que te vas a salir de la sociedad, significa que no te amoldes a esa forma de ser, que busques tener carácter para hacer el bien en tu propia persona, generando pensamientos limpios y derrumbando el poder que tiene el instinto sobre tu vida para poder tener dominio propio. Bien, la enfermedad es una sola y no hay dos enfermedades, ni 5, ni 10, ni 15. Tampoco hay niño interior y tampoco hay heridas del alma. Es más sencillo que eso. Una persona puede recuperarse más fácilmente. Si una persona que en busca de las claves se recuperó a los 20 años de estar buscando, otra persona con esas claves se puede recuperar en menos de un año. Puede recuperarse, pero si sigue por el camino, si persevera en el camino, si es capaz de romper con las obstrucciones que van a estar en su mente, que están incrustadas en su mente, ideas necias, tercas, soberbias, que parecen buenas, pero son destructivas en la vida del humano. Bueno, hasta aquí les dejo mi exposición el día de hoy y voy a cerrar aquí la grabación para que ustedes también compartan con nosotros. Y la compañera Sandra, que está hoy con nosotros, nos va a coordinar, pero antes le agradezco enormemente su lectura.